Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Los demás que se vayan incorporando. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tercer apartado, que es material y métodos. Imaginen que queremos replicar este pastel, que ustedes acaban de hacer este pastel y alguien les pregunta a ustedes por la receta. ¿Qué necesitarían? Necesitarían dar con claridad cada uno de los ingredientes, de ser posible, incluso hasta la marca. Y bueno, parte de la receta implica que ustedes sean detallados, que hablen de cada uno de los procedimientos que se llevaron a cabo, y esto es necesario para que cualquiera pueda replicar su pastel. Lo mismo sucede con el apartado de material y métodos de un artículo. Ustedes tienen que dar la información suficiente para que cualquier persona que siga cada uno de sus pasos pueda obtener los mismos resultados y pueda replicar su estudio. Entonces, tienen que ser sumamente específicos. Ajá. El apartado de material y métodos no va aislado del artículo. Tiene que ir y tiene que ser congruente con lo que revisaron ya en las clases anteriores. Es decir, es un enlace entre la introducción, el objetivo de su investigación y el apartado de resultados. Por lo tanto, tiene que ser congruente. Cada método que ustedes describan tiene que aparecer en el apartado de resultados. Entonces, esta es la importancia del apartado de metodología de recolección de datos. Este apartado es tan importante porque nos habla de la calidad de su estudio. ¿Qué pasaría si de pronto ustedes quieren buscar un artículo acerca de su tema de investigación, pregunta de investigación? ¿Qué pasaría si de pronto los autores no describen cómo calificaron el instrumento o qué instrumento evaluaron a lo mejor para evaluar deterioro cognitivo? ¿Qué opinarían? ¿Utilizarían ese artículo como herramienta? ¿Lo utilizarían en su búsqueda? Janet. ¿Tú lo ocuparías en tu búsqueda? Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Pues no sería algo confiable porque no estamos hablando, que no nos está dando tantas, como que la forma tan precisa de realizarlo, entonces no es algo que se pueda confiar, algo que no se puede hacer, algo que no se tienen como que las bases exactas para replicarlo, entonces no podemos saber y calificar ese artículo como válido. Claro, si tú quisieras utilizar los resultados de un artículo para tu estudio de sarcopenia, pues necesitarías saber y estar segura cómo fue que ellos evaluaron la sarcopenia, cuál fue la población que ellos incluyeron para saber si puedes utilizar o no esos resultados para poderlo discutir o como una herramienta para poder hacer el cálculo de tu tamaño de muestra. Entonces, este es uno de los apartados más importantes del artículo y tiene que estar siempre relacionado a lo que ya vieron la semana pasada con Rodolfo, que es el apartado de resultados. Ajá. Entonces, el apartado de material y métodos responde a la pregunta ¿cómo se llevó a cabo su estudio de investigación? Se redacta en pasado. A diferencia del protocolo que ustedes subieron al CIRELSIS, que estaba en futuro, se llevará a cabo, se realizará, se recolectará. En este caso, ustedes ya tienen los resultados, por lo tanto, se va a redactar en pasado. Existen algunas guías para que ustedes puedan tomar como referencia sobre cuáles son los contenidos que debe contener no solo el apartado de material y métodos, sino desde la introducción hasta la discusión del artículo. Para los estudios observacionales existe esta guía, que es la guía de Stroop, mientras que para estudios experimentales existe la guía CONSORT. Entonces, ustedes pueden tomarlo como referencia. Aquí yo se las incluí. Entonces, en general, estos son los apartados que van a encontrar en estas dos guías. Este apartado de material y métodos debe contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo? Es decir, ¿cuál es el diseño del estudio? ¿Fue un ensayo clínico, un estudio de casos y controles? También debe responder la pregunta
¿A quién? ¿Cuál es la población de estudio? ¿Cuáles fueron mis criterios de inclusión y exclusión? Cuando yo me encontraba haciendo mi tesis de la maestría, yo quería evaluar el efecto de la ingesta de proteínas en la función renal. Los artículos que yo revisé, yo concluí que que no eran concluyentes. ¿Por qué? Pues algunos artículos mencionaban que la ingesta de proteínas impactaba en la función renal, pero otros no. ¿Y esto a qué se debía? Se debía principalmente a la población de estudio. No era lo mismo evaluar el impacto de la ingesta de proteínas en población que ya tuviera cierto grado de daño renal, que estuviera en etapa de prediálisis, a que se evaluara en adultos sanos. Por eso es tan importante describir y evaluar los criterios de inclusión. Todas las personas que quisieran leer su artículo, para poder replicarlo, para poder saber si es de utilidad en cierto contexto, pues debe considerar los criterios de inclusión. Ahora bien, el otro apartado es la metodología de recolección de datos. En este apartado, ustedes tienen que hablar sobre cuáles son sus variables de estudio. ¿Cómo las midieron? ¿Cuántas mediciones? Si es un estudio de seguimiento, ¿cuántas mediciones? ¿En qué momentos? ¿Con qué técnica? Y tienen que describir con toda claridad las variables que ustedes van a mostrar en el aparato, en el apartado de resultados. Considerando no solo el efecto de su variable independiente, sino otras variables potencialmente confundoras. Finalmente, tienen que decirnos cómo fue que hicieron el análisis de resultados, cuál fue el método estadístico que utilizaron y un breve apartado de consideraciones éticas. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Entonces, sugerencias. El apartado de material y métodos no debe incluir resultados. Ahorita que vayamos analizando los artículos que les envié por WhatsApp, vamos a ir viendo si se cumplían o no cada uno de estos criterios. Entonces, aquí no se deben incluir resultados. En el artículo de hidroepiandrosterona, en ese artículo se incluían resultados. En el apartado de material y métodos, al mencionarnos cómo seleccionaron a sus participantes, al mencionar los criterios de inclusión, pues nos detallaban cómo se comportaron por grupo de edad y por sexo. Entonces, ese apartado de resultados, descripción de su población, en resultados tendrá que ir en ese apartado. En este no, solo tendrán que mencionar a qué pacientes incluyeron. Deben ser lo suficientemente claros para que todas las personas puedan reproducir su estudio. Y si a lo mejor van a utilizar algún instrumento y por la extensión del propio apartado no les es posible detallarlo todo, ustedes lo pueden poner en un apartado de material suplementario o anexos. En ese apartado pueden poner todo su instrumento de recolección de datos y la manera en cómo lo evaluaron. Es necesario incluir los nombres comerciales, las instituciones participantes, los reactivos, las pruebas que se utilizaron. Y para facilitar su lectura, pues lo que sugerimos es que ustedes lo puedan dividir en secciones y que de preferencia estas estén numeradas. Ahorita en los artículos vamos a ir viendo de qué manera resulta más fácil para el lector hacer la lectura o la interpretación. Entonces, ¿cómo empezamos? La primera parte, aquí lo que yo les sugiero es que elaboren primero un esqueleto de cuáles son los apartados que van a incluir en esta sección. Y bueno, posteriormente, esto ustedes ya lo tienen en su tesis. Entonces, vamos a empezar elaborando el esqueleto de los apartados y después tomando esos datos que ya tienen en la tesis. Es necesario que ustedes incluyan toda la información para entender los hallazgos encontrados y cómo se obtuvieron. Entonces, este es el primer paso. Ahora bien, el primer componente del apartado de material y métodos es el diseño del estudio.
En este caso, ustedes tendrán que enunciar si se trata de un ensayo clínico, si se trata de una cohorte, si se trata de un estudio de casos y controles, si se trata de una encuesta transversal o una prueba diagnóstica. Si de pronto a ustedes les es difícil encajar su proyecto en alguno de estos diseños, bueno, entonces lo que sugerimos es que traten de describir los componentes de cada diseño. ¿A qué me refiero? A que ustedes mencionen si la maniobra fue experimental o si es observacional. El único diseño cuya maniobra es experimental es el ensayo clínico. Todos los demás estudios son de tipo observacional. ¿Y por qué un estudio es experimental? Porque el investigador fue quien asignó la maniobra. Ahora, de acuerdo al seguimiento y al número de mediciones en el tiempo, pues pueden tener un estudio que es longitudinal, y los estudios típicamente longitudinales es el ensayo clínico y cohorte. Casos y controles es un estudio que puede ser longitudinal o transversal, generalmente es transversal, y la encuesta que es transversal. Ahora, de acuerdo a cómo obtuvieron la información, a la direccionalidad y al tiempo, pueden tener un estudio que sea prolectivo o que sea retroprolectivo. Ajá. ¿Alguien podría darme un ejemplo de un estudio prolectivo o prospectivo? Oscar, ¿algún ejemplo de algún estudio que sea prospectivo? Bueno, un ejemplo podría ser que ustedes hagan una cohorte y que a lo mejor quieren hacer ustedes una cohorte de pacientes con COVID para ver cuáles son los factores de riesgo que se asocian a complicaciones. Cuando ustedes hacen un estudio que es prolectivo o prospectivo, es un estudio que ocurre en tiempo real. Ujú, con un diseño que es específico para el momento en el que lo están llevando a cabo. Pueden tener también un estudio retroprolectivo. Ajá. Puede ser que ustedes tomen los expedientes de estos pacientes con COVID y en este momento, pues ya saben qué pacientes se intubaron, qué pacientes fallecieron, que se vayan en el tiempo y saquen la información de los expedientes. Eso sería un estudio de tipo prospectivo. Otra característica de los diseños de investigación es si están haciendo o no una comparación. Ajá. Tienen estudios que son descriptivos. Si yo quiero evaluar solo cuál es la prevalencia de descontrol en pacientes con diabetes, pues ese sería un estudio descriptivo. Pero si ahora yo quiero evaluar qué componentes del estilo de vida se asocian a un mayor riesgo de descontrol glucémico, bueno, en ese caso, lo que tengo es un estudio comparativo. Ajá. Y bueno, finalmente tenemos la medición del desenlace. En los ensayos clínicos y cohortes, es decir, en los estudios longitudinales, mi medición del desenlace va a ser incidencia, es decir, el número de casos nuevos que se presentaron en un determinado tiempo entre el total de la población. O bien, si es una encuesta, yo puedo evaluar la prevalencia, el número de casos entre el total de la población. Ajá. Entonces, en este primer apartado de su proyecto, lo que tienen que describir es a qué diseño corresponde. Ajá. Si les es difícil hacerlo, entonces lo que van a mencionar es cada una de estas preguntas. Ajá, cada uno de estos apartados. Noemí. Doctora, buenos días. Buenas días. Disculpe, bueno, me surgió una duda respecto a la tabla. En Sí. mi caso, yo hice una encuesta, Ujú. pero en el tipo de diseño, ahí dice retrolectivo, pero o sea, yo puse mi estudio como prospectivo porque lo hice en tiempo real. Entonces, ahí también puede ser prospectivo. Así es. Y en una encuesta transversal, todo Ujú, ocurre en un mismo momento. ujú. En una encuesta transversal, en un solo momento, miden la exposición a la maniobra o a los factores de riesgo y en ese mismo momento miden el desenlace. Entonces, todo se mide en un momento. Entonces, ahí si tú pones solo
que es un estudio transversal y comparativo, bueno, ya nosotros sabemos que es un estudio en el que se midió todo en un mismo momento. Porque ya ocurrió tanto la exposición al desenlace como la exposición a la maniobra. Entonces, podrías dejarle, Noemí, solo como un estudio de tipo transversal. Bueno, Y está. aquí ya ocurrió tanto la exposición a la maniobra como al desenlace. Sí, gracias. ¿Dudas sobre Dis- diseño? ¿Alguna Disculpe, otra duda? doctora. Sí, Janet. Yo he escuchado mucho que dicen en ocasiones prolectivo y en otras ocasiones en prospectivo. ¿Es lo mismo? Sí, es Es- lo mismo. Y tiene que ver en cómo se obtuvo la información. ok, gracias. De nada. Ajá. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente apartado, que es el de los participantes. Entonces, en este apartado, ustedes tienen que hablar de dónde y cuánto se llevó a cabo el estudio. ¿Cuáles fueron los métodos de selección de los participantes? Ajá. ¿Cómo fue que fueron reclutando a sus diferentes participantes? Ajá. También tienen que hablar de los criterios de selección. Criterios de inclusión. ¿Quiénes fueron los candidatos para participar en este estudio? Si ustedes, por ejemplo, dicen que su población de estudios fueron pacientes con COVID, ahí es muy importante que ustedes definan cuáles fueron los criterios diagnósticos. ¿Utilizaron una prueba de PCR o bien se basaron únicamente en la definición operacional? Entonces, es importante que ustedes siempre mencionen cuáles fueron sus criterios de inclusión. Si están hablando de pacientes con diabetes, bueno, mencionar a qué le llamaron ustedes pacientes con diabetes, cómo fue que corroboraron el diagnóstico. Puede ser por el registro en el expediente clínico o bien porque se haya en el expediente tenga antecedente de uso de insulina o algún otro medicamento. Ajá. Ahora bien, los criterios de exclusión. ¿A quién no va a poder participar en su estudio a pesar de tener los criterios de inclusión? Si ustedes están haciendo un ensayo clínico en el que van a administrar a lo mejor algún tipo de antihistamínico o van a administrar cierto tipo de antibiótico, no podrían incluir a aquellos participantes que tienen alergia a algún medicamento, entonces, al medicamento en estudio. O si su paciente está embarazada, pues tampoco la van a poder incluir. Entonces, deben mencionar siempre los criterios de inclusión y exclusión. En general, los criterios de exclusión son aquellas condiciones que van a contraindicar la maniobra, o bien si es un estudio de corte y quieren evaluar ustedes en pacientes adultos que acuden al servicio de Prevenims los factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad cardiovascular, pues al inicio del estudio ustedes tienen que garantizar que esos sujetos estén libres del desenlace. Entonces, en general, estas son las dos condiciones por las que ustedes van a excluir algún participante. Si ustedes quieren evaluar control glucémico, control o descontrol glucémico y quieren evaluar el impacto del estilo de vida, no podrían incluir a quien esté tomando en este momento esteroide o alguna tiacida que pudiera aumentar las cifras de glucosa. Entonces, todo aquello que nos impida observar o el desenlace o que tenga alguna contraindicación para la maniobra son criterios de exclusión. También en este apartado tienen ustedes que mencionar cómo fue que realizaron el muestreo de sus participantes y cómo se llevó a cabo el cálculo de tamaño de muestra. Este tiene que coincidir con el tipo de variable y su objetivo de investigación. Entonces, tenemos en general 3 tipos de fórmula para calcular el tamaño de muestra. Si yo lo que quiero evaluar es cuál es la prevalencia de descontrol glucémico en pacientes con diabetes, yo lo que utilizo es una fórmula para una proporción. Ahora, si lo que yo quiero contrastar es si la actividad física es un factor que se asocia o no a descontrol glucémico, yo tengo dos variables que son dicotómicas, presencia o ausencia de actividad física, y como desenlace tengo control o descontrol glucémico. En ese caso yo utilizo una fórmula para diferencia de proporciones.
Y si lo que yo quiero contrastar es si la realización de actividad física o no modifica las cifras de glucosa, pero como una variable cuantitativa, yo lo que voy a utilizar es una fórmula de diferencia de medias. Esto ustedes lo van a ir trabajando con sus tutores durante el track. Entonces, bueno, no se preocupen, solo sepan que tienen que incluir su tamaño de muestra. Ajá. Y bueno, esto ya ustedes lo hicieron para su proyecto de investigación. ¿Por qué no podríamos omitir este apartado? Un tamaño de muestra muy pequeño o cuando las muestras se hacen a conveniencia, es decir, cuando no hay un cálculo específico de acuerdo al objetivo de su investigación. Si la muestra es pequeña, lo que va a suceder es que puede que la maniobra en verdad impacte como actividad física, que impacte en el descontrol. Pero si ustedes solo incluyen 20 participantes, pues esa prueba estadística no va a salir significativa. Ajá, y va a haber un falso negativo. Y ahora piensen en toda la implicación que podría tener para la salud pública el que ustedes digan, ah, bueno, la actividad física no se asoció a control y descontrol glucémico. Entonces puedo estar sentada todo el día, no pasa nada. Finalmente ese artículo decía que la actividad física no mejoraba mis cifras de glucosa o las cifras de glucosa de algún participante. Por el contrario, cuando tienen tamaños de muestra muy grandes, lo que sucede es que todo sale significativo estadísticamente, aun cuando clínicamente no tenga mayor impacto. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta y que lo incluyan. Ajá. Ahora, el tercer apartado es el apartado de metodología de recolección de datos. Tienen que definir con toda claridad las variables de estudio. Si yo quiero evaluar en adultos aparentemente sanos, es decir, que no tengan diabetes, que no tengan hipertensión, los quiero seguir en el tiempo y evaluar si el consumo de ingesta de proteínas impacta en la tasa de filtrado glomerular. ¿Ustedes consideran que las proteínas sean la única variable que impacte en la tasa de filtrado glomerular o en la función renal? ¿O podría haber alguna otra variable o alguna otra condición? ¿Ustedes qué opinan? No, pues también, por ejemplo, la edad, mm, a enfermedades asociadas. Claro, Mayra. El, si bien los sujetos al inicio del estudio estaban libres de alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, pues a lo largo del tiempo y en el seguimiento pudieron haberla desarrollado. Y pues no solo es de ingesta de proteínas, las proteínas van acompañadas de sodio, van acompañadas de calorías y probablemente de un determinado estilo de vida que incluya la realización o no de actividad física. Entonces, en este apartado, ustedes tienen que describir no solo su variable de interés. En este caso, yo tendría que describir cómo hice la evaluación del consumo de proteínas y también cómo hice la evaluación de la tasa de filtrado renal o de la función renal. Pero también tendría que describir las otras variables que pueden impactar. Ajá, podría ser que no sean solo las proteínas, que además de las proteínas sea también el consumo de sodio o el consumo de grasa. Ajá. Entonces, es importante que aquí ustedes definan con toda claridad las variables que van a incluir en su apartado de resultados. ¿Por dónde van a empezar? Ahora sí van a empezar por sus variables de interés. Sus variables de interés, en mi caso, en el ejemplo que les comenté, tendrían que empezar por cómo definieron función renal o tasa de filtrado glomerular, qué fórmula utilizaron, cómo se evaluó la creatinina. Y también tendrían que describir, en segundo lugar, cómo evaluaron la ingesta de proteínas. Y en tercer lugar, el resto de las variables confusoras o modificadoras del efecto. Ajá. ¿De dónde obtuvieron estas variables? Tienen que proporcionar. Si tomaron creatinina, ¿cuál fue el método para procesar la creatinina? O si lo tomaron del expediente clínico,
si en alguna de sus mediciones incluyen índice de masa corporal, cuál fue la técnica para medición de peso y talla, porque es distinto y seguramente ustedes no confiarían si la maniobra principal es estado nutricional, no confiarían si les colocan que la información se tomó del expediente. Por supuesto que tendría mucho más peso y mucho más valor el que ustedes o el que el investigador describiera cómo realizó la medición de peso, con qué técnica, cómo midió la talla, si la báscula estaba calibrada o no. Lo mismo para presión arterial. Si se toma la información del expediente, pues a lo mejor todos sus pacientes van a tener 120/80. Pero si ustedes toman la presión arterial con un baumanómetro que estuviera calibrado, bueno, tienen que especificar qué tipo de baumanómetro, si fue digital o no, si tomaron 3 mediciones y se quedaron con el promedio, tomaron la más alta. Entonces, tienen que ser muy específicos en cómo llevaron a cabo la medición de estas variables. Ajá. Y algo que está resaltado en rojo es que las variables que ustedes incluyan en el apartado de material y métodos son las que deben estar presentes en los cuadros de resultados. Ajá. No se vale incluir variables en el apartado de material y métodos que no aparezcan en los resultados y viceversa. Entonces, tienen que ser apartados que son congruentes, que son complementarios y además, bueno, coinciden las variables de estudio. Ajá. Ahora, el cuarto apartado es el plan de análisis estadístico. Ajá. ¿Para qué nos sirve calcular una prueba estadística? ¿O qué implica el valor, por ejemplo, el valor de P? ¿Para qué lo calculamos? Para saber si es significativo la asociación que estamos analizando o para ver si la diferencia es significativamente estadística. Ok, muy bien, Janet. Este es el objetivo de las pruebas estadísticas. El valor de P, que siempre les pedimos o que les resaltamos en los artículos o que siempre estamos buscando un valor de P menor a 0.5, el valor de P lo que nos dice es que esa diferencia que nosotros estamos observando de verdad está asociada a la variable que estamos midiendo y no es producto del azar. Entonces, eso es lo que significa el valor de P. Ese valor de P de 0.05 implica que la probabilidad que yo tengo de equivocarme es solo del 5%. Y en medicina no podríamos permitirnos tener un mayor grado de error. Entonces, para explicarles cómo van a hacer su plan de análisis estadístico, vamos a continuar trabajando con este ejemplo. Yo quiero determinar el efecto del consumo de proteínas sobre la tasa de filtrado glomerular a 7 años de seguimiento en adultos que estaban clínicamente sanos. Entonces, ¿por dónde empezamos? La primera parte de su plan de análisis estadístico tiene que ver con la estadística descriptiva. Este primer cuadro de resultados tiene que ver con la presentación, cómo está conformada su población, cuál es la media o mediana de edad de los participantes, en este caso, cuál es la ingesta de sodio, cuál era el estado nutricional. Entonces, en este primer apartado de plan de análisis estadístico, ustedes tienen que mencionar solo estadística descriptiva. Entonces, ¿qué hicieron para variables cuantitativas? Su primer paso será determinar el tipo de distribución. Ya Rodolfo les explicó la clase pasada. Bueno, puede ser con asimetría, con kurtosis o con pruebas de normalidad como Shapiro y Kolmogorov. Entonces, ese es el primer apartado, determinar el tipo de distribución de las variables cuantitativas. En caso de que tengan libre distribución, bueno, los resultados deberán mostrarse como mediana y rango intercuartil. Si tienen distribución normal, los resultados se van a presentar como media y desviación estándar. Ahora, para las variables cualitativas, los resultados se mostrarán como frecuencias y porcentajes. Aquí yo les sugiero que sean específicos, a lo mejor entre paréntesis pueden poner cuáles son las variables cualitativas que tienen y cuáles son sus variables cuantitativas. Para que el lector, como ven ustedes desde aquí, ustedes ya van guiando al lector hacia las variables que va a encontrar en el apartado de resultados.
y pues de preferencia anotarlo en el mismo orden en el cual van a aparecer estos resultados en sus cuadros de resultados. Esta sería la manera en que ustedes mostrarían este primer cuadro de resultados. Entonces, vean como para las variables cualitativas tienen frecuencias y porcentajes. Esta variable que es dicotómica está en frecuencias y porcentajes. Y estas variables que son cuantitativas, esta variable, tasa de filtrado glomerular, tiene distribución normal, por lo tanto está mostrada como media y desviación estándar. Y después creatinina, esta variable está mostrada como mediana y rango intercuartil porque tiene libre distribución. Y algo que no les expliqué en esta parte es cómo van a ordenar la información de los cuadros de resultados. Es decir, primero pongo creatinina o primero pongo edad. Yo les sugiero seguir el mismo orden que ustedes siguen en la clínica. Es decir, antes de tomarle un paraclínico al paciente, pues lo primero que van a tener son sus datos generales, los datos que obtienen por la ficha de identificación, por el interrogatorio, sus antecedentes y finalmente pues lo que van a hacer es explorarlo y terminan con la solicitud o no de paraclínicos. Si ustedes siguen este orden clínico al momento de construir sus tablas de resultados, bueno, pues va a ser mucho más fácil para ustedes, uno, que hagan la interpretación de los resultados, pero también va a ser más importante porque no van a dejar alguna variable fuera de su estudio. Y para el lector esto es muy importante porque el pensamiento que nosotros como médicos tenemos, pues es un pensamiento organizado que tome en cuenta lo que hacemos todos los días. Entonces, bueno, esta podría ser una sugerencia para el momento de construir sus tablas de resultados. Ahora, ¿en qué momento? Entonces, esta primera parte no incluye pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas se incluyen cuando yo ya quiero hacer comparaciones. Entonces, si quiero hacer una comparación entre mi maniobra, que es el nivel de ingesta de proteínas, aquí yo puedo contrastarlo, dado que es un estudio de cohorte, con cómo estaban los sujetos al inicio del seguimiento. Es decir, los sujetos que tenían baja ingesta de proteínas eran más flacos o tenían mayor sobrepeso u obesidad. O los sujetos que tenían una ingesta alta realizaban más actividad física o no. Entonces, en este caso, yo sí voy a utilizar una prueba estadística. Entonces, la siguiente parte de su plan de análisis estadístico tendría que ser esta, donde ustedes contrastan la maniobra contra el estado basal, las características del estado basal. ¿Cómo lo redactarían? Para contrastar el nivel de ingesta de proteínas con las características basales para variables cualitativas, voy a utilizar la prueba de chi cuadrada. Para contrastar la media o para contrastar variables cuantitativas de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas, si vemos en este cuadro, dado que tenemos 3 grupos, si yo quiero contrastar edad contra nivel de ingesta de proteínas, ¿qué prueba estadística utilizo? De acuerdo a este cuadro. Utilizo TED-Student, utilizo ANOVA. ¿Qué prueba estadística utilizaría? ¿No? Tengo 4 grupos. Yo quiero evaluar si existe diferencia entre la variable edad de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas. Entonces tengo, aquí dice 3 grupos, pueden ser 3 o más grupos. Entonces, si yo quiero contrastar la variable edad, si tiene distribución normal, utilizo la prueba de ANOVA. Si tiene libre distribución, entonces utilizo la prueba de Kruskal-Wallis. Si yo lo que quiero utilizar o lo que quiero contrastar es la variable sexo o la realización o no de actividad física, bueno, utilizo la prueba chi cuadrada. Entonces, bueno, este cuadro lo van a tener ahí a la mano, pero es importante que ustedes vayan guiando al lector acerca de lo que ustedes están realizando. Entonces, en este ejemplo, yo quiero contrastar, quiero ver cómo se comporta el sexo de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas. Tal vez yo asumiría
que los hombres tienen una mayor ingesta de proteínas. Ajá. Y bueno, eso ocurre en este cuadro. Ajá. Entonces, en la ingesta baja de proteínas, yo solo tenía 15% de hombres y en la ingesta alta, yo tengo 26.2%. Ajá. Entonces, aquí yo utilicé la prueba de chi cuadrada y mi valor de P es significativo. Ajá. Entonces, ahora vamos a pasar a su objetivo final. Su objetivo final va a ser que ustedes contrasten la maniobra o la variable independiente contra su variable dependiente. Entonces, en este caso, si yo quiero contrastar la tasa de filtrado glomerular, la media de la tasa de filtrado glomerular, aquí yo tendría que decir que para contrastar la tasa de filtrado glomerular de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas, voy a utilizar la prueba de ANOVA. ¿Por qué ANOVA? Porque tengo 3 o más grupos y es una variable tasa de filtrado glomerular que tiene distribución normal. Ajá. Entonces yo voy a utilizar esta prueba de ANOVA. Ajá. Y finalmente, pues ya me había dicho Mayra hace un rato que no solo va a impactar la ingesta de proteínas, sino las enfermedades que tenga mi paciente, como mi participante, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene síndrome metabólico, si a lo largo de este tiempo subió de peso, no subió de peso, si tiene tabaquismo. Ajá. Entonces, al final existen unos modelos que se llaman modelos multivariados y con los cuales yo puedo hacer una predicción. Entonces, ¿cuáles son los factores que modifican la tasa de filtrado glomerular? A partir de, pues no solo en la ingesta de proteínas, sino sexo, la presencia de comorbilidades o la ingesta de calorías. Esto en la tabla de pruebas estadísticas se llaman modelos de regresión. Ajá. Si mi desenlace es cuantitativo, yo puedo utilizar un modelo de regresión lineal. Si es un modelo, si mi desenlace es dicotómico, entonces yo puedo utilizar un modelo de regresión logística. Ajá. Entonces, de esta manera, y así como ustedes construyeron sus cuadros, a partir de los cuadros se pueden ir guiando para que ustedes construyan este apartado de material y métodos, en específico esta parte sobre el plan de análisis estadístico. Ajá. Y el último apartado de material y métodos es consideraciones éticas. Ajá. ¿Qué tendrían que mencionar en este apartado de consideraciones éticas? Bueno, pues que se solicitó un consentimiento informado a cada uno de los participantes antes de ingresarlo al estudio. Ajá. También que este proyecto fue sometido a revisión independiente, es decir, que fue sometido al Comité de Ética e Investigación, al CIRELSIS, y que se otorgó un número de registro. Aquí deberán poner el número de registro que otorgó el Comité de Investigación. Ajá. Y después tendrían que colocar cuál fue el nivel de riesgo de su investigación. Si es una investigación que se obtuvo, donde la información se obtuvo de expedientes, pues sería una investigación sin riesgo. Si lo que ustedes evaluaron fue estilo de vida con algún desenlace clínico como control hipertensivo, descontrol glucémico, si ustedes tomaron alguna muestra de laboratorio, si evaluaron conducta, si evaluaron depresión, suicidio, riesgo de suicidio, bueno, eso hace que su estudio sea de riesgo mínimo. O bien, si ustedes realizaron medidas antropométricas, también es una investigación de riesgo mínimo. Ajá. Y una investigación de riesgo mayor al mínimo sería un ensayo clínico en el que tal vez tomaron distintas mediciones. No sé si se trata de pacientes con COVID, podría ser que se tomaron distintas mediciones de PCR o requirieron someter el paciente a una tomografía o bien el estudio incluyó una aleatorización. Bueno, en este caso es un estudio con riesgo mayor al mínimo de acuerdo a la Ley General de Salud. Si ustedes tuvieron algún patrocinador, en este apartado lo describen. Si el laboratorio les donó algún medicamento, bueno, pues esto tendrá que ser reportado en este apartado. Uh-huh. Ahora, ¿tuvieron oportunidad de leer el artículo que les mandé? El primer artículo de la terapia antiinfúngica en pacientes con criptococosis meningia. ¿Tuvieron Sí. oportunidad de revisarlo? Sí.
¿Sí? Ok, perfecto, Janet. Entonces, en general, estos pacientes tenían ya diagnóstico de VIH y además tenían meningitis por criptococo. En este primer apartado de material y métodos, acuérdense que tienen que describir los criterios de inclusión. Entonces, aquí los criterios de inclusión fueron pacientes que tenían infección por VIH. Además, que tuvieran meningitis por criptococo, ya sea corroborada por cultivo o por antígeno, y que además fueran mayores de 14 años. ¿A qué pacientes se excluyeron? Es decir, aquellos que tenían alguna contraindicación para la maniobra, o bien pacientes que ya habían recibido con anterioridad el tratamiento. Bueno, esos pacientes se excluyeron. Entonces se excluyeron a quienes ya habían recibido este tratamiento en los últimos 3 meses. Esto porque iban a tener menos probabilidad de responder al tratamiento. Si ya habían tenido también criptococosis previa, pues el pronóstico de la enfermedad es distinta. Entonces, estos pacientes se excluyeron. Si estaban embarazadas, tenían falla renal o hepática, también se excluyeron, o si estaban en tratamiento con rifampicina, que pudiera interactuar con estos medicamentos, fueron excluidos. Entonces, este sería el primer apartado. Ahora, ¿a qué tipo de diseño corresponde? Que sería el otro de los apartados que debe llevar. ¿A qué diseño corresponde? ¿Es un ensayo clínico, es una cohorte, es una encuesta transversal, es un estudio de casos y controles? Es un ensayo clínico. Bien. Entonces, y aquí tiene apellido. Tienen que mencionar si ocurrió o no aleatorización, si estaba cegado o era abierto. Entonces, en este caso era un estudio que estaba Doble ciego, estaba cegado. aleatorizado. Esto va agregando calidad al estudio, porque si ustedes saben que el paciente está recibiendo el tratamiento activo y tiene ese medicamento algún evento adverso, pues lo que puede hacer es que ustedes tengan más mediciones en ese grupo, que estén más al pendiente de los eventos adversos. Si ocurre un estudio cegado donde ni el investigador ni el paciente saben qué está recibiendo, bueno, pues cada uno de los grupos tendrá la misma cantidad de mediciones y la misma duración de seguimiento, sin hacer una distinción entre los grupos. La siguiente parte tendría que ser que ustedes describan cómo midieron, bueno, cuál fue la dosis que se utilizó de anfotericina, cuál fue la marca que se utilizó, cómo se administró la fluocitocina, cómo se evaluó el apego al tratamiento. Y dado que el desenlace principal era la mortalidad, cada cuánto se hicieron las mediciones de la mortalidad. Entonces, aquí había distintos puntos de corte. El primero era 14 días, a 70 y a 6 meses. Entonces, esto era el objetivo principal del estudio, determinar el impacto de estos 3 medicamentos en la mortalidad de estos pacientes. Pero, pues dado que no solo va a impactar la mortalidad, sino la edad que tiene el participante, el tiempo de evolución de los síntomas, cómo estaba el Glasgow al inicio, o cuál era el estado neurológico de este paciente, el estado nutricional, el conteo de CD4, cuál era la presión de líquido cefalorraquídeo. Puede ser que impacte también si tuviera algún grado de daño renal. O bien, si este paciente durante el seguimiento se le dio algún otro tratamiento. Estos pacientes a todos se les dio trimetoprim, para evitar infección por neumocistis. También se les hizo punción lumbar. Entonces, como ven, la primera parte es describir el tipo de tratamiento o la variable independiente y el desenlace. Y después tendrán que describir qué otras variables se midieron. Cada cuánto se hizo la punción lumbar, cuál fue el nombre del medicamento que se utilizó. No se vale que al inicio del estudio yo les haya administrado un medicamento, el medicamento original, y al terminar el estudio pues les haya administrado el genérico, o que lo haya administrado a distintas dosis. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que reportar. Y vamos a ver en el artículo, en este primer artículo, cómo hicieron la redacción, cómo quedó este primer apartado de métodos. ¿Qué opinan de este artículo? ¿Qué les parecieron los métodos? ¿Fueron claros? ¿No fueron claros?
les costó trabajo identificar las variables, ¿ustedes podrían replicar este estudio? ¿Qué opinan? Bueno, pues el artículo, al principio, primera instancia que lo leí, como que no me queda muy claro exactamente como que las dosis de los medicamentos y cuánto tiempo, porque mencionaba que se lo iban a dar por dos semanas, en el transcurso era solo un medicamento y en los otros era por 2 semanas, pero luego como que te mencionaba otra dosis de que se iba a continuar el tratamiento por 8 semanas más o algo así. Entonces, no sé si fuera error como de traducción pero eso como que no me quedaba muy claro como que el juego de dosis que estaban haciendo en los medicamentos. Y es un poquito complejo porque como es un estudio con muchos participantes, como que se fueron perdiendo también. Y Ajá, como que si no tuviera esta tablita que muestra, ajá. en cómo no nos perderíamos muchísimo de por qué empezaron con tantos pacientes, terminaron con menos y qué pasó con los demás. Entonces, es un poquito complejo, sí ayuda un poquito la tabla como para orientarte con respecto a las dosis y qué pasó con los demás participantes, Ajá, aunque sí se menciona pues la marca, si no me equivoco, ajá, de los medicamentos y etcétera, etcétera, en esa cuestión de cómo se administró y todo, y que era hasta una píldora semejante en características, ajá. como para que no estuviera como que sesgado, ¿no? O que el paciente no supiera si Claro, se está dando o no. perfecto. Gracias, Janet. Miren, este primer apartado incluye el diseño del estudio. Ajá. También incluye los participantes. Entonces, eran participantes que venían del Hospital de Enfermedades Tropicales. Ajá. Después nos reportan cómo fue que se hizo el diagnóstico de criptococosis meningea. Ujú. Después nos colocan aquí, bueno, lo único que varía, lo que yo les mencioné es el orden, pero aquí les ponen que este proyecto fue sometido a revisión independiente y fue autorizado. También les ponen el nombre comercial, quién donó o quién fue el que patrocinó los medicamentos. En este caso, nada más, uno de los medicamentos se adquirió a bajo costo. Después viene cómo se administraron las dosis. Aquí lo que Janet nos comenta es, acuérdense, tenían en un grupo fluocitocina y era fluocitocina y anfotericina. Ajá. Entonces aquí las dosis variaban de acuerdo a cada uno de los grupos de tratamiento. Ajá. Los días y la duración. Entonces eso lo fueron especificando. Entonces primero nos explicaron la variable independiente. Es cómo se administró la dosis de anfotericina más fluocitocina y fluconazol. Ajá. Después se pasaron a cómo se evaluó el desenlace y todas las variables que se midieron. Ajá. Terminaron hablándonos del plan de análisis estadístico. Ajá. Y bueno, esto antes de pasar al apartado de resultados. Aquí nos dijeron en el último apartado cuál fue el plan, el paquete estadístico en el que analizaron la información. Entonces, bueno, en este artículo nos va llevando de la mano y lo podrían utilizar tal vez ustedes como referencia para saber cuál es ese primer esqueleto de los apartados que debe tener este apartado de material y métodos. Ajá. Ahora, vamos al otro artículo. ¿Qué opinan de este artículo? ¿Qué les pareció? ¿Les fue sencillo leerlo? ¿Les fue fácil entender qué es lo que querían evaluar? Pues, ¿Sí, Vero? ¿Qué te pareció eh, este artículo? yo pienso que no tenía muy bien estructurado el orden Ajá, y en algunas situaciones, por ejemplo, muy ambiguas, por ejemplo, nos ponen que midieron función cognitiva, pero no exactamente con qué instrumentos. ajá, ok, bien, Eh, y pues me parece que eso es importante por si debe ser replicado el estudio. ok, perfecto. Y también, este,
pues sí, a veces uno se pierde en relación a que a veces nos empiezan a mencionar algo de los resultados Ujú. en la situación en donde quieren hacer la elección de los pacientes, la selección de los pacientes. Claro. Ajá. Muy bien, Vero. ¿Alguien identificó algún otro error de este artículo? ¿Se acuerdan que ahorita que les puse las diapositivas, yo les comentaba que no pueden en el apartado de material y métodos mostrar resultados? Entonces aquí les están colocando que se incluyeron a 280 participantes. Ajá, pero les están poniendo ya cuántos participantes tenían o cuántos eran de acuerdo al sexo o cuántos eran de acuerdo al grupo de edad. Entonces, aquí solo ponen a cuántos pacientes se incluyeron y con qué características, pero la descripción de los resultados, el comportamiento entre los grupos, eso va en el apartado de resultados, no en el apartado de material y métodos. Ajá. Entonces, bueno, después vienen los criterios de inclusión, pero está todo revuelto, lo cual dificulta la lectura. Entonces, sí les ponen que este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética y que se tuvo consentimiento informado. Después viene la descripción del fármaco que se administró, pero esto es lo que nos decía Vero. Colocan que se evaluó la función cognitiva por un psicólogo, pero no se menciona más qué instrumento, cómo se calificó el instrumento, si estaba validado o no estaba validado. Después viene cómo se tomaron, bueno, las muestras de laboratorio que ellos tomaron. Pero vean, aquí dice colesterol, triglicéridos, creatinina, glucosa y algunas otras hormonas. Tienen que ser específicos en qué otras hormonas se evaluaron. Ajá. Después viene cómo se evaluó la composición corporal. Pero ahora, vean el último cuadro de resultados. Ajá. Vamos a ver si eso nos lo mostraron. Vean, en este último cuadro de resultados nos hablan de cómo el medicamento impactó o no en la piel, en las características de la piel. ¿Ustedes notaron que en el apartado de material y métodos mostraron estas características, estas alteraciones en la piel? ¿Vieron? No, No, no dicen cómo evaluaron la piel o cada cuánto tiempo estuvieron revisándolos o cómo. claro. Pero ahora, esto ya corresponde, entonces, esto ya está en el apartado de resultados. Ajá, su apartado de material y métodos terminó en el plan de análisis estadístico y ya, esta parte fue su material y métodos. Ajá. Después tenemos ya el apartado de resultados. Y en el apartado de resultados, vean que es donde nos están diciendo cómo fue que evaluaron estas características de la piel. La producción de sebo, cómo se evaluó la hidratación o la pigmentación. Esto tendría que ir en el apartado de material y métodos, más no en el apartado de resultados. Ahora, aquí tenemos cómo se evaluó el sistema vascular. Igual, estamos en el apartado de resultados, no en el apartado de material y métodos. Ajá. Entonces, pues este artículo dificulta el entender cómo se llevaron a cabo cada una de las mediciones. Ajá. Resulta confuso, está todo revuelto. El que no haya subtítulos señalando cada uno de los apartados, pues hace que de pronto nos cueste mucho más trabajo encontrar cada uno de estos apartados. Esto respecto al artículo 1 de Cryptococcus meningia. Entonces, es importante que ustedes sean ordenados, sistematizados y que al redactar este apartado de material y métodos, ustedes siempre se pregunten, con la información que yo plasmé en mi proyecto, en el artículo, ¿es suficiente para que cualquier persona pueda replicarlo? Si no es así, tienen que hacer una descripción más meticulosa, porque acuérdense que cualquier persona que siga
su procedimiento, sus materiales y métodos, podría redactar un artículo similar y obtener resultados semejantes a los suyos. Si no está claramente y suficientemente descrito, bueno, pues entonces no lo van a poder replicar. Y esto nos habla de la calidad o no de su estudio. Y bueno, pues eso sería todo para esta clase. No sé si ustedes tengan algún comentario, alguna duda, alguna aportación. Yo tengo una duda. Sí, Rafael. Es con relación a mi trabajo. Mi trabajo es un estudio transversal, pero no tengo grupo de comparación. Se tomó como población a los pacientes que iban a consulta externa al servicio de urología Ujú, y se aplicó un instrumento para medir la calidad de atención en la consulta. ujú. Mm, no tengo forma de realizar una comparación, pues, con alguna otra población. Entonces, mi duda va en relación al análisis estadístico. Ujú. Básicamente, lo único que puedo reportar son porcentajes. Así es. El diseño de tu estudio sería un estudio transversal descriptivo. Si tú nos colocas desde el inicio que se trata de un estudio transversal descriptivo, ya nosotros sabríamos que la estadística que corresponde es únicamente esta: frecuencias y porcentajes, y para las variables cuantitativas, pues mediana y rango intercuartil, o desviación o media y desviación estándar, si es que tiene distribución normal. Entonces, esta es la parte, Rafael, con la que tú te quedarías. Tú no continuarías con los siguientes cuadros de resultados porque tu objetivo fue específicamente hacer un estudio transversal descriptivo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre su proyecto, sobre la clase? Doctora, le quería Adelante. preguntar, soy Manuel, si tiene algún número de caracteres o palabras para este apartado, ¿se recomienda o no? No. ¿Qué le sugiero yo? No hay un número en específico de palabras, pero en general, ahora ustedes ya tienen el apartado de introducción, tienen el apartado de resultados, y el siguiente apartado será el apartado de métodos. Ahora que ustedes están trabajando en el track, van a empezar por el apartado de resultados. Ajá. Van a empezar por el apartado de resultados, el apartado de métodos y discusión. Estos, de acuerdo a la revista que ustedes elijan, al número de palabras que les pida, ustedes lo que podrán disminuir sería su introducción y al final la conclusión. Entonces, depende de la revista que ustedes vayan a elegir. Acuérdense, Manuel, que si hay mucho material o hay un instrumento que ustedes quisieran desglosar y detallar o mostrar, tienen la opción de ponerlo en material Buenos días. suplementario. Entonces, en este apartado no hay un límite de palabras, depende en general de todo lo que Ok, ustedes es hayan que a hecho nosotros nos avisaron que iba prioridad. a haber una sesión de... Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí, doctora. En este apartado de material y métodos, ¿tenemos que mencionar el tipo de fórmulas? ¿Se pone algo asociado a la fórmula o nada más fue como información, pues para saber que existen las tres fórmulas, pero no se pone pues en este apartado? Tienen que poner, por ejemplo, para el estudio de Rafael, que es un estudio descriptivo, él nos tiene que colocar que se utilizó una fórmula para una proporción. Tiene que colocarnos el intervalo de confianza, el poder estadístico y cuál es la frecuencia esperada del desenlace. Ajá. Él quiere evaluar calidad de la atención. Ese sería el desenlace que él tendría que mencionar. Entonces, solo se pone eso. No se describe la fórmula, no se desglosa como en la tesis, nada más mencionan cuál es el tipo de fórmula y cuáles son los
los principales datos, ¿no? Que es intervalo de confianza, el poder estadístico y la frecuencia del desenlace. Ajá. Ok, Entonces, gracias, doctora. como en general, pero sí tienen que mencionar el tipo de fórmula. Si fuera un estudio de tipo, por el mío, el que les puse, de la tasa de filtrado glomerular y la ingesta de proteínas, ahí tendrían que decir que es una fórmula de diferencia de medias, que la tasa de filtrado glomerular que ustedes esperaban en el grupo de ingesta baja es tal vez de 100 mililitros, en comparación con la media del grupo con ingesta alta, que es de 90, con una diferencia de 10 mililitros. Por lo tanto, se utilizó la fórmula de diferencia de medias. Esto es lo que Ok. tendrías que redactar tú, Janet. Ajá. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, pues les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda, por favor, pueden contactarme o a Rodolfo o a Marce. Ajá. Entonces, es necesario hacer investigación para beneficiar al paciente y a la sociedad, pero no es necesario hacer investigación por hacer investigación. Necesitan hacerlo bien. Por eso es que este apartado de material y métodos es tan importante. Este apartado nos habla de la calidad de sus mediciones. Para que alguien pueda leerlos, pues tiene que garantizar que hubo calidad en las mediciones, que hubo precisión, que los métodos que ustedes utilizaron estaban estandarizados, que utilizaron a lo mejor algún instrumento que ya estaba previamente validado. Todo esto es importante para que alguien quiera leer su proyecto de investigación o incluso que alguien pudiera replicarlo en su población. Si estuvieran ante un diferente estrato económico, un diferente estado nutricional. Entonces, chicos, si no hay más preguntas o comentarios, en un ratito les subo la grabación del video y les subo la tarea, que tendrá que ser el apartado de material y métodos, y bueno, esto incluido a lo que ustedes ya redactaron con anterioridad, que es resultados y el apartado de introducción. Entonces, si no hay más comentarios, esto sería todo para esta clase. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana la sesión va a ser en martes, dado que es puente. Va a ser martes de 7 a 8 y el tema a revisar va a ser discusión. Cuídense mucho. Cualquier cosa, por favor, seguimos en contacto. Gracias. Adiós.